al programa. Como ustedes saben, aquí en Nunca Más, las historias que les contamos no solo terminan al momento de emitirse el programa, sino todo lo contrario. Ustedes saben que nosotros, además porque ustedes lo piden, realizamos un continuo seguimiento para saber en qué quedaron nuestras historias y si por fin algunos de nuestros casos que hemos presentado encontraron la justicia que merecen. Y por eso hoy sabrán el final de 3 historias. Primero, quiero empezar contándoles el infierno que vivió Ricardo Ingaruca. Él vino a buscarnos al programa hace casi 1 año y medio aproximadamente. Ricardo conoció a una mujer llamada Elizabeth a través del Facebook y un día pues decidieron conocerse. Ambos iniciaron una relación, tuvieron un hijo, pero con el paso de los años la relación se terminó y ella, para asegurar la pensión de su hijo, lo demandó por alimentos. Y a Ricardo le descontaban todos los meses un aproximado de 500 soles. Ricardo, igual, como un padre separado, visitaba a su hijo, es decir, era un padre presente. El tiempo pasó y él conoció a otra mujer y se casó con ella, y cuando decidieron tener hijos, pues resultó que su esposa no quedaba embarazada. Se fueron a un médico y este médico, ¿qué creen que les dijo? Les dijo que su esposa no tenía ningún problema para salir embarazada. Y él dijo, bueno, qué raro, yo tampoco, porque yo ya tengo un hijo con mi expareja. Y el médico insistió en hacerle unos análisis a él. Y al darle los resultados, el médico le dijo, yo que tú me hago un ADN porque no puedes tener hijos. No puedes tener hijos hasta que no te hagas un tratamiento. Imagínense ustedes lo que sintió Ricardo cuando el doctor le dijo eso. ¿Qué hizo Ricardo? Pues decidió sacarse una prueba de ADN. ¿Y qué creen ustedes? El resultado fue negativo, es decir, no era su hijo. Pero lo peor de todo es que no solo se hizo una prueba, sino que fueron 2 pruebas. 2 pruebas las que determinaron que él no era el padre. Incluso una prueba fue dentro de un proceso judicial, es decir, con todas las de la ley, ratificada, una prueba ratificada por un juez, un examen de ADN ratificado por un juez. Pero como su expareja, pues la verdad que era una sinvergüenza y quería seguir cobrando la pensión de alimentos, ella insistía en decir que sí era su hijo. Ella sabía más que la ciencia. Pero hoy Ricardo estará conmigo y nos va a contar en qué terminó su historia. Pero antes quiero que vean lo que nos contó Ricardo hace 1 año y medio. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Lo abrimos el sobre y caí y se descompensó mi cuerpo. Lo abrí el sobre y me puse a llorar porque no podía creer lo que estaba diciendo. ¿Qué decía? Negativo. Los exámenes negativo. 0% padre biológico. Lo fui al doctor, le digo, doctor, indíqueme por favor qué es lo que dice. Está equivocado. Le digo, no, es mi hijo. Dígame por favor. Y me dice, señor, tranquilo, usted no es el padre. La segunda prueba de ADN me lo mandó el juzgado. Yo te quería creer que la primera prueba tal vez se equivocó, tal vez hizo mal, tal vez fallaron creyendo que era mi hijo. En la segunda prueba me lo dijo, señor, no es su hijo. Está ratificada, está siendo verdadero la primera prueba de ADN. No lo es. Tranquilízase. La ratificación dijeron lo mismo. No sé qué más prueba desea esta persona o qué más daño desea hacer a otra que lo vio a su hijo crecer creyendo que era, y el daño que me está ocasionando. Porque los quiero, la verdad, y ya no he tenido un padre a mi lado. Quien ha sido mi padre ha sido mi tío, y quien ha sido mi madre ha sido mi abuela, porque ha estado ahí presente. Y traté de darle el padre que quería, pero no entiende esta persona para hacerme este daño. Y cuando fueron a la prueba del Poder Judicial, cuando tú haces un juicio de ¿qué? ¿De impugnación de paternidad? ¿De qué haces? Anulabilidad de paternidad. Ya. Entonces tú vas, sí, y obviamente la citan a ella. Sí. Y citan al bebé. Sí. Y ahí lo vuelves a ver. Lo vuelvo a ver. Esa es la primera vez que lo ves después del primer examen que salió negativo. Y cuando lo viste, Ricardo, ¿qué te dijo tu corazón? Abrazarlo
decirle que lo he extrañado. ¿Y qué te dijo él? Me abrazó, se alegró al verme. ¿Te dijo papá? Sí. ¿Y tú? Yo lo abracé. ¿Le dijiste hijo? Sí. ¿Y qué dice ella? El señor secretario, junto con el juez, le dicen, por favor, señora, usted afirma que el señor aquí presente, Ricardo Alonso Ingeruca, es el padre del bebé. Le dice, sí. Vuelve en otra vuelta a reafirmar esa pregunta. Señora, ¿está afirmando? Vuelve a decir que sí. 3 veces le preguntan eso. Y proceden al examen. Procedimos al examen. Claro, con un médico legista ahí, claro. Incluso del ministerio. Sí. Entonces, todo se hace de acuerdo a ley, pasan el examen y cuando ya regresas, después de ¿cuánto tiempo te dan el resultado? ¿Cuántos meses? Si no me equivoco, 2 meses, si no me equivoco, se habrá demorado. Cuando fuiste al Poder Judicial, el Poder Judicial finalmente hace la prueba con un sobre además lacrado, exacto, porque lo abren frente a las dos partes. Sí. Y el juez, ¿qué dice exactamente? Ahí estaba la madre, estaba Elizabeth y estabas tú. No se presentó. Ella no se presenta, se presenta el abogado, o tampoco. Tampoco el abogado. ¿Eras tú solo? Solo. Y el juez abre el sobre. Me indica lo que ella abrió, que es 0%. Que no es tu hijo. No es. Cuando te hiciste la prueba judicialmente, Ricardo, tú en tu corazón albergabas la esperanza de que el primer examen se haya equivocado y que te dijeran si es tu hijo. Sí. Sí. Deseaba que me dijeran eso. Deseaba, señor, se equivocaron en la primera prueba de su hijo. En ese momento me preguntaba hasta dónde puede llegar la maldad de esta mujer llamada Elizabeth Pizarro, una mujer, la verdad, cínica, que seguía viviendo del dinero que el Poder Judicial le seguía descontando a Ricardo, pese a que ya se había demostrado que él no era el padre del niño. Su caso estaba entrampado en un proceso judicial que no tenía cuándo acabar. Pero en el próximo bloque Ricardo va a estar con nosotros y nos va a contar finalmente en qué quedó su historia. Regresamos con eso. Empezamos en un juzgado y se terminará en un juzgado hasta la última instancia, hasta donde yo tenga que agotar mi último sudor, hasta ese tiempo lo hago con mi dignidad democrática. Del ADN, que en ese entonces determinaron que Ricardo no era el padre de ese niño, al que él llamaba hijo, al que había firmado como hijo suyo. Pero como esta mujer, pues, era tan sinvergüenza, ella seguía cobrando la pensión de alimentos y ella seguía insistiendo en que sí era su hijo. Ricardo vino al programa, porque en ese momento ya habían pasado 3 años desde que el juez ya había determinado que Ricardo no era el padre de ese niño, pero lamentablemente, y eso pasa muchas veces en el Poder Judicial, el proceso no tenía cuándo acabar. Quiero que recuerden a esta sinvergüenza, a esta mujer sinvergüenza, escúchenla y luego Ricardo estará con nosotros y nos va a contar finalmente en qué terminó su historia. Yo voy a llegar hasta las últimas, Ricardo. ¿Tú vas a llegar hasta las últimas? Lamentablemente sí. A pesar que los exámenes están indicando. Tiene 2 exámenes, el examen de ADN. No sé con quién me metí. No soy loca. Como le dije a mi abogado, no soy loca para ser incluso un hombre por la nada. Como si tuviera la cara de mi hijo ahorita, tiene tu misma cara. Ya, entonces yo no voy a negar algo que es cierto. ¿Me entiendes? Si yo tengo que llegar hasta las últimas, yo lo voy a llegar, no por mí, Ricardo, sino por mi hijo. Porque mi hijo, con todo lo que tú has hecho, con todo, yo lo tengo que poner en terapia. Te enseñan el informe psicológico que tiene mi hijo en el colegio, te vas a dar cuenta del daño grande que le has hecho. A mí no, Ricardo, a mí no. Porque al fin y al cabo yo por ti no sentía nada en ese momento. A mí no me dolió que hicieran nada eso. A mí me dolió mi hijo. Porque por mí fuera, a ti me dolió. en un principio, yo no hubiera continuado. Yo tengo que llegar hasta casación y hasta los derechos internacionales, pues lo voy a hacer, porque sé muy bien hasta dónde pueden llegar mis papeles. Y no lo hago por mí, te estoy diciendo. Por mí no lo hago, yo lo hago por mi hijo, porque antes de esa mujer soy madre y me importa mi hijo. ¿Te duele tu dinero, Ricardo? No es eso, que estás jugando con tu hijo. No estoy jugando con mi hijo, Ricardo. Como le dije a mi abogado, yo sé muy bien con quién me he metido.
No soy loca para echarle la culpa a uno al otro. Cuando tú bien pudiste llegar, si tenías dudas desde un principio, llegar y ponerme ¿sabes qué? No puedo firmarlo porque tengo dudas. No tuve duda. No confío en ti. Ya salió las pruebas. Ya salieron. Una estúpida enamorada. ¿Crees que me iba a acostar con otro? No, te lo hice, Ricardo. Te esperé y te aguanté muchas cosas en ese tiempo. Tú no entiendes. Que continúe como tenga que continuar. Que tenga que llegar hasta el último. Que tengo que seguir hasta el último, hasta el último. Así empezamos, así terminaremos. Okay. Empezamos en un juzgado y terminaremos en un juzgado hasta la última instancia. Hasta donde yo tenga que agotar mi último sudor, hasta ese tiempo lo haré. ¿Entiendes? Porque no olvídate que no lo hago por mí, lo hago por mi hijo. Lo hago por mi dignidad de mujer. Ay, 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 ustedes han escuchado mi dignidad de mujer, decía esta mentirosa, cínica, la verdad. Pero para cobrar lo que le descontaban en ese entonces a Ricardo, ahí sí no había dignidad, ¿ah? O sea, es alucinante. Las dos pruebas de ADN, la particular y la otra que es judicial, con peritos del Ministerio Público, con un sobre lacrado y frente a un juez, no, para ella no valían nada, no valían nada. Pero Ricardo, pasa Ricardo, por favor, ya está aquí conmigo y está también el doctor Roberto Miranda, que es el abogado. ¿Cómo estás, Ricardo? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo está un año y medio después de esta historia? Sí. La gente quiere saber, yo también quiero saber, ¿en qué quedó esta historia? Ya tenemos 2 sentencias de primera instancia fundadas y también 2 confirmaciones de sala. Por ende, ya aquí deberíamos haber culminado el proceso. No obstante, notificado que sea, esperemos que esta señora, que es un poco obstinada en los procesos judiciales, no siga apelando como lo había ofrecido y prometido, porque ella dijo que se iba a llegar hasta la Corte Interamericana de San José. Sí recuerdo, ustedes seguro lo recuerdan, me da risa porque de verdad que hay cosas que ya son inconcebibles. Dice aquí, exactamente, declara Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan del Lurigancho, declara nulo el acto de reconocimiento efectuado por Ricardo Alonso Ingaruca. Respecto a la paternidad del menor, obviamente no vamos a decir el nombre, es un niño que no tiene culpa de nada, y exclúyase los datos personales del demandante, es decir, que le quiten el apellido, ¿es lo que dice? Claro, en la parte pertinente donde aparece supuestamente ¿que le quiten el apellido ya... o que ya no figure como papá? No va a figurar como padre. Pero los apellidos... No va a figurar como padre. Con respecto al apellido, hay un derecho a la identidad y si él ha creado durante todo este tiempo una identidad con el apellido Ingaruca, obviamente se le va a respetar. No obstante, esto de la extracción del nombre del padre, para nosotros es suficiente para los efectos que él ya no tenga obligación económica. Claro, y no te puedan seguir demandando. ¿Siguen descontándote? Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cómo que le siguen descontando? ¿Y esto de acá? Claro. No, lo que pasa es que esto acaba de salir en esta semana. ¿Ahorita? Entonces, así es. Así que va a ser notificado y esperamos, Dios mediante, que no sea materia de un recurso de casación y que la Corte Suprema dentro de un año recién diga que efectivamente confirma la sentencia. Porque eso significaría para la señora seguir cobrando mensualmente, que es lo que quiere, ese es el negocio. Le encanta seguir cobrando y sabiendo que no es el padre. ¿Qué tal? Y habla de dignidad, hablas. Vergüenza debería darle, porque su hijo finalmente va a crecer y se va a dar cuenta de todo lo que está haciendo esta mujer. Ahí necesitamos cubrir un vacío legal, Andrea, en la que el Congreso de la República debería, ante una prueba de ADN, debería ya facultar al juez para que se suspenda todo tipo de pago u obligación económica hasta en tanto no se acredita en definitiva la paternidad. Pero acá ya dice exclúyase los datos personales, o sea, es decir, ya la Corte Superior ha dicho, o sea, ¿en cuánto tiempo se supone que ya deberían decir, bueno, ok, ya no le vamos a descontar nada al señor Ingaruca porque no es el padre del niño? Esperemos que si no interponen ningún recurso impugnatorio, entonces ya esto signifique para nosotros el oficio a RENIEC y de esta manera la partida o acta de nacimiento ya no tenga nunca más el nombre y apellidos de Ricardo. ¿Qué sientes, Ricardo? Cuéntanos. Ha pasado un año y medio. Por fin siento alegría que ya haya terminado todo esto, pero también siento el dolor que todo esto lo que ha tenido que pasar mi familia, mi señora, mi hija, que limitándole bastantes cosas de darle a mi hija, tenga que pasar todo. Es todo lo que ha tenido que pasar. Y además la tristeza, ¿no? De haber sido engañado también, porque evidentemente los sentimientos que tú tenías hacia un niño que tú creíste que era tu hijo es un dolor irreparable. Lo que ella hizo no tiene nombre en la realidad, porque jugó con el tiene sentimiento. nombre, se llama ser una sinvergüenza. Eso sí, eso es. Las dos personas le hizo daño. Yo soy adulto,
no hay problema. Puedo asimilarlo, puedo crecer, pero no al niño. No al niño. El niño no tiene nada que ver acá. Así es, de no tiene la acuerdo. culpa. De acuerdo, no tiene la culpa de nada. Pero te sientes más tranquilo. Me siento tranquilo, gracias. Y yo al menos le agradezco al señor Roberto Miranda, le agradezco a todos, Andrea Llosa, le agradezco a todo este equipo que me ha respaldado y me ha dado el apoyo y el soporte, porque yo no encontraba una solución. Es por ello que opté de venir acá. No es fácil venir a un programa y exponer que las demás personas vean tu vida, vean tu caso. No es fácil. Pero ya no he encontrado otra salida y por eso lo hice. Y yo le agradezco haber encontrado muy buenas personas que me respaldó, me apoyaron y dijeron, vas a ver que va a salir, ten fe, porque ya no la encontraba, no encontraba solución. Pero ya la encontraste. Igual vamos a seguir con esta historia hasta que finalmente, doctor, me diga, ya no le están descontando ni un sol. Absolutamente, Y ya, la sinvergüenza claro. se cansó. Así es. Y el daño moral que ha provocado tanto en Ricardo como en el niño, ¿no? Claro. El día de la audiencia, Ricardo no podía bajar las escaleras del juzgado porque se sentía realmente conmocionado Obviamente. con este enfrentamiento o confrontación que ella misma había provocado Doctor, entre el padre. deberían demandarla. Eso Así deberían es. hacer, demandarla por todo el daño que le hace a Ricardo y que le está haciendo a su propio hijo. Es de verdad. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, nosotros regresamos con el final de otra alucinante historia, porque resulta que Ricardo no es el único que está viviendo una historia igual de tremenda como la que les acabamos de contar. No pueden perderse esa historia. Regresamos con eso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiero hablar con Julie, amigo. Quiero ver a mi hijo. Quiero ver a mi hijo.